welcome back. Sorry about the slight delay. We had some technical glitches, but I think they're all resolved. I'm now have the pleasure to present to you a panel that comes out of the Estudio CITAC that happened in Oaxaca in October. Just so you have a sense of the time, since we were also talking about time, we'll have a conversation for about an hour. Then the participants of the Estudio CITAC and the Cia San Roman will join us, or rather they will take over. There'll be about a half-hour presentation. Then a Q&A with all of you, and then we break for lunch, which I imagine will be just around 2 o'clock. The panel now I entitled long ago, How to be in relation with one another when what we breathe is affected by climate change. The sentence or the question came out of the Estudio, and it was a question posed by Jaime Martinez Luna, and seemed particularly relevant since the impetus for the whole conference, and particularly for this panel that's coming up, is the question of how we relate in a specific and very localized context to similar concerns very far away. How does my individual body relate and is affected by the space around it that can entail the entire atmosphere of this planet? So without taking more time, and in the attempt to give as much time as possible to the speakers, let me just briefly introduce them. The moderator is Fernando Galvez de Aguinaga, and his extended biography is in your program. I just want to briefly mention that he's an art critic, journalist, and a curator. He directed the Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca from 2001 to 2005, and organized a number of exhibitions there, both historical and contemporary, featuring artists like Goya and Rembrandt, along with Francisco Toledo and Gabriel Orozco, Francisco Centro Plenero, Leopoldo Mendez, and many others. In 2006, he directed La Saiba Gráfica, the Center for Artistic Residencies and Graphic Production in Jalapa, in Veracruz, and he has been a curator at the Etra Gallery and the Quesadilla Gallery in Oaxaca. Please excuse my slaughtering of your beautiful language. In 1998, he was awarded with the Premio Nacional de Crítica de Arte for his numerous writings, and was later part of the Centro Mexicano de Creadores and the FONCA's Jóvenes Creadores group as well. Just last year, he directed the sculpture space at La Telaraña and at La Nave Central de la Caldera. He will tell you more about his collaborations with a number of artists, Francisco Toledo among them, in his opening remarks. The second speaker, whom you haven't met, is Elena Alvarez Buya, who is a researcher in life sciences and a biologist. She holds a Master in Science by the Faculty of Science at UNAM, has a PhD in Botanical Science from the University in California at Berkeley, and has also done postdoctoral training there in molecular genetics and biological development of plants. Her work has been recognized in Mexico and abroad. She has received numerous awards, such as the American Naturalist Society's Award and a Miller Scholarship from the University of California, Berkeley in 2012. In Mexico, she was one of the National Young Academics and received that award, I think, in 1999. Elena has devoted much of her work to study and conserve biodiversity in Mexico in collaboration with several social organizations, as well as indigenous and local communities, focusing on numerous crops, corn among them. She's a founder, along with many other researchers, of the Union of Scientists Committed to Society, and has done her academic and social work with a particular concentration and commitment to food sovereignty, agroecology, and social and environmental justice. She's the author of several books and over 200 scientific essays, and has also trained numerous emerging researchers. Elena was part of the Estudio CITAC, Fernando unfortunately not, but I'm very glad he's joining us now, and Amar will not need another
much. I will also just sit at the table, since I also had the privilege of being part of this studio in Oaxaca. So thanks. Bueno, buenos días, buenas tardes. Pues es muy alentador que se generen espacios como este, con este tipo de temáticas, en momentos como los que vive hoy nuestro país y en general el mundo. Estamos en un momento pues de muchos límites y de muchas transformaciones, un momento convulso, un momento de reflexiones y de acciones en las que están dándose una discusión en todos los campos del quehacer humano, precisamente porque el modelo que se ha venido imponiendo a la sociedad desde todos los ámbitos ya no nos sirve como humanidad, ya no funciona, ya no está dándonos respuestas a las necesidades del conjunto de la humanidad. Es un poco difícil hablar en un lenguaje así llano después de haber visto la poética de Amar en su película, un conjunto de imágenes altamente sugestivas que encadenadas creo que nos dejan material para reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo, cómo va avanzando este proyecto de desaparecer al pequeño campesino y al conocimiento atesorado y desarrollado por las culturas de las distintas regiones del mundo para sostener ese proyecto que llamamos humanidad. A mí me gustaría que se unieran el sol del maíz y la lluvia ligera pero fértil del arroz para que sigamos viendo el arco iris multicolor de la diversidad cultural y la riqueza alimentaria que impulsan los pueblos campesinos. Hace apenas unos años, la gastronomía mexicana fue la primera en ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La argumentación de nuestro país ante la UNESCO se basaba en que el maíz, con toda su diversidad de semillas, era el hilo milenario y conductor de una riqueza inmensa en las cocinas regionales de México, así como hace énfasis en cierto momento el trabajo de Amar, en que la diversidad de arroces tienen un desarrollo cultural que implica un tipo de uso distinto para cada tipo de semillas. Fue desarrollada pacientemente por los pueblos a través de generaciones, un tipo de semilla para cada platillo, para cada uso ritual, medicinal, alimentario. Así, por ello, estos cereales son parte del sustento de la humanidad. En esas mismas fechas, también se nombró Patrimonio de la Humanidad a las cuevas de Yagul en Oaxaca y de Tehuacán en Puebla, donde se encontraron las semillas más antiguas cultivadas en Mesoamérica, con entre 7,000 y 10,000 años de antigüedad. Hoy, el gobierno de México y las corporaciones están atentando sistemáticamente contra ese patrimonio.
Yo quiero agradecer a la Curtiduría, al CITAC y a las personas que sugerí para que participaran y que se involucraron tanto en Oaxaca como aquí en México, por generar este espacio para hablar de estos temas y por permitirme compartir con Elena y con Amar, dos gentes que cada quien en su campo están haciendo muchísimo por difundir este conocimiento, así como a la curadora del evento que ha orquestado esta sinfonía de voces y resistencias desde el arte, la cultura y la lucha social. 25 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Se dice fácil, pero esa cifra podría representar el doble del total de la población de Grecia o de Bélgica enteros. Para adornar la situación, los analistas políticos y los sociólogos dicen fríamente que estas personas salieron a los Estados Unidos en busca de trabajo, pero la realidad es que salieron de nuestro país por hambre. Gran parte de esta masa migrante son campesinos, pequeños campesinos que durante décadas lograron, con base a su actividad agrícola o pesquera, sobrevivir con cierto margen de independencia o autonomía frente al sistema. Pero hay una guerra contra esa autonomía. Hay que insertarlos en el mercado. Una guerra establecida por los legisladores, los políticos. Una guerra establecida por los gobiernos que se apoderan de todos los recursos para hacer posible la desaparición del campesino. Estos gobiernos están al servicio de las grandes corporaciones y las transnacionales. Se han ido apropiando del agua, se han ido apropiando de los territorios, han ido introduciendo los agroquímicos y los pesticidas para hacer a los campesinos dependientes de esos productos. Se trata de que un par de transnacionales controlen a través de las semillas la alimentación global. Punto. Lo más triste de esta historia es que los campesinos han tenido que vender o ceder sus tierras para irse a trabajar para la gran agroindustria del primer mundo. Es pues también una batalla cultural entre el pequeño campesinado que resiste todavía y que todavía aporta más del 75% de la alimentación global, de la cual nos beneficiamos todos porque sigue siendo la más sana y sabrosa. Y la agroindustria y la industria alimenticia, por otro lado, que ha ido avanzando en las legislaciones a favor de sus inmensos negocios y afectando un conjunto de la población humana, pues al conjunto de la población humana, pues cada día consumimos comida de peor calidad, dañina para nuestra salud, más cara y controlada por un pequeño puñado de empresas sin escrúpulos que no reparten la riqueza. Por eso en el año 2002, cuando nos enteramos en Oaxaca de que se iba a instalar una sucursal de McDonald's en el Zócalo Central, decidimos realizar una resistencia cultural y simbólica para lanzar esa discusión al aire. Junto con el pintor Guillermo Holguín y otros amigos, planteamos la disruptiva como una batalla entre hamburguesas industriales y tamales artesanales. Para el primer enfrentamiento, ideamos colocar una larguísima mesa en el sitio a donde se iba a instalar la transnacional, ahí en la plaza, esa transnacional que es la más emblemática de la fast food o la comida chatarra. En lugar de mantel, esa mesa para unas 300 personas fue cubierta con hojas de plátano y auxiliados por mujeres del mercado que conformaron un verdadero ejército cultural. Servimos gratuitamente a 10,000 comensales tamales con tejate,
una bebida dulce tradicional a base de cacao. A esta protesta se unió en aquella tarde el maestro Francisco Toledo, quien prácticamente iba llegando de vivir un año en los Estados Unidos y tenía bien claro que el modelo de la Fast Food Nation no debía implantarse ni en Oaxaca ni en México. Durante casi 10 meses dimos una batalla a base de arte, diseño, discusiones públicas, consultas populares, performance, música y acciones específicas. Toledo impulsó el primer tianguis orgánico de Oaxaca como parte de esta batalla, por ejemplo. Discutimos temas como la creciente obesidad en México por causa de la transformación de los hábitos alimenticios. Hicimos ciclos de documentales y películas, escribimos textos y dimos entrevistas para muchísimos medios. La figura de Toledo, con todo y sus pocas palabras, tiene un impresionante poder en los medios y la congruencia de su trayectoria humana y artística, junto con el trabajo que realizaron muchos, dio frutos y ganamos. McDonald's no se instaló en el Zócalo. Lo que se instaló fue la discusión que hoy mismo continuamos. Hoy la batalla de Toledo está en detener los transgénicos y en especial en salvar el maíz nativo de México, emblema de nuestra cultura del embate contra el embate capitalista. El próximo jueves, el maestro Toledo estará en el Metro Zapata repartiendo información sobre el maíz transgénico. Su trabajo se une así con el activismo artístico que hace Amar Kanwar en la India contra el modelo de desarrollo neoliberal que está devastando a los pueblos arroceros campesinos de su país. Se une también a Elena Álvarez Bulla, quien junto con la unión de científicos comprometidos con la sociedad están dándole sustento e impulso a la lucha contra los tóxicos transgénicos en México y el planeta. Ya Elena y su grupo han librado varias batallas al lado de la sociedad oaxaqueña y el maestro Toledo. Así, dejamos que Amar y la inmensa información que ha compilado en el campo de la India y luego el viaje de sus proyectos alrededor del mundo nos presente un panorama de lo que estamos viviendo, así como Elena Álvarez Bulla, que nos hable del daño científicamente comprobado que el modelo agroindustrial, los transgénicos y la comida chatarra nos están haciendo. Solo quiero dejar sobre la mesa una propuesta. ¿Por qué no impulsamos a nivel nacional un inmenso performance colectivo? ¿Por qué no nos proponemos una fecha y que sea el día sin hambre de los mexicanos? Un día que saquemos todos platillos basados en maíz, sopes, tacos, pozoles, elotes, esquites, tlacoyos, garnachas, guaraches, tostadas, y que cada quien, frente a su trabajo, frente a la casa, saque una mesa, un mantel en las plazas, en los parques, en los camellones, en las banquetas, y comparta hasta donde puede el alimento. Comparte el maíz con el que vaya pasando, que nadie se quede ese día sin comer en México, y con ello protestemos por semillas originarias y un campo sano y productivo que nos devuelva una independencia, una autonomía alimentaria. Gracias. Bueno, pues con estas palabras, con esta magnífica introducción, que casi podríamos terminar, con el estado de conciencia que nos ha dejado Amar a través de sus imágenes, de esta poética tan contundente, yo voy a compartir haciendo dos paralelismos, uno entre India y México, otro entre el arte y la ciencia. Justicia, solo justicia, arte justamente, injusticia, solo justicia, ciencia justamente, y poniendo ante ustedes algunas evidencias realmente muy escasas que puedo compartir en este corto tiempo, pero que se pueden expandir a través de escritos, de expedientes y de una multitud de trabajos y presentaciones que pueden ustedes consultar en medios que les compartiré.
La comunalidad campesina, como nos decía Fernando, ha dado al mundo una forma de producir alimentos en confluencia con la vida, una forma de alimentarnos de manera diversa, culturalmente afín y también sustentable, amigable con el ambiente. En particular, la comunalidad mesoamericana dio al mundo casi 2 de cada 10 plantas que llegan a los platillos de todo el mundo. Esta comunalidad ha hecho que todo México, y que en realidad todo el mundo, porque no se puede aislar México del resto del mundo, sea centro de origen y diversidad del cereal y de hoy por hoy el alimento más importante del mundo, que es el maíz. En este mapa que ha producido Conario se ve cómo inclusive cada raza de maíz tiene dentro de sí una multitud de variedades con múltiples colores, con múltiples usos y múltiples capacidades de crecimiento. Y además esta producción, haciendo honor a la interdependencia de los sistemas ecológicos y biológicos, se lleva a cabo no en aislamiento, sino en confluencia con muchas otras especies en un sistema que es comúnmente llamado milpa. Y es este hacer milpa el que ha permitido durante milenios, durante miles de años, conservar esta magnífica e imprescindible diversidad para la seguridad alimentaria de todo el mundo, a la vez que permite conservar los ambientes que rodean a esta forma de hacer agricultura, que nada tiene que ver con la agricultura que nos están proponiendo. Esta agricultura produce hoy por hoy una parte importante del alimento de todo el mundo, ha sido reconocida como la única forma de hacer agricultura no destructiva, como la única forma de producir alimentos sanos y como la única forma de respetar también la diversidad de culturas que también son imprescindibles para mantener este tipo de sistemas agrícolas. Estos sistemas producen todavía una proporción importante de los alimentos del mundo, ocupando una proporción muy baja, mucho menor de los recursos bióticos y de la tierra que utilizan las grandes transnacionales y que están destruyendo este trinomio biología, cultura, medio físico, que en esta forma cambiante, dinámica e integrada ha dado lugar a la diversidad de la cual estaba yo hablando. Y como se ve en esta figurilla prehispánica, el maíz ha estado en el centro del pensamiento, de la vida de los pobladores de estas tierras, y con razón, pues es el cultivo que le da centralidad a la milpa, a hacer milpa, que es una forma civilizatoria de Mesoamérica para el mundo, que puede revertir estos ciclos destructivos de los cuales nos hablaba Fernando. Pero esta forma civilizatoria, que está todavía viva, que podemos reactivar, que podemos expandir y ofrecer a todo el mundo, se nos ofrece en el sistema dominante en el cual vivimos, como decía Fernando también, una agricultura industrial, capitalista, de la cual, por ejemplo, la Revolución Verde implicó aumentos de rendimientos tremendos, pero también una destrucción masiva de tierras, de aguas, de culturas, de poblaciones. Pero estos cultivos no fueron capaces de desplazar a los cultivos nativos. Y por ello es que han implantado ahora una nueva forma de colonización, que es la colonización genética a través de los transgenes patentados, hechos a modo dentro de laboratorios corporativos, con una visión totalmente obsoleta, totalmente anticientífica, totalmente trasnochada, con el único interés de controlar absolutamente todos los pasos de la cadena productiva, todos los pasos de la cadena alimenticia, sin tomar en cuenta la naturaleza interdependiente ni de los ecosistemas, ni de los seres vivos, y con ello creando a su paso destrucción, muerte, riesgos, peligros y una contaminación masiva de los campos y también del alimento, dejándonos sin opciones a todos, absolutamente a todos, hasta ellos mismos. Esta agricultura industrializada, altamente destructiva, no sostenible, produjo cosechas
récord, ganancias también récord y también un aumento significativo del hambre. Y con ello tenemos en el mundo no un problema de aumento de población y de escasez de alimentos. Se tiran en Estados Unidos más del 50% de los alimentos y en Europa también se tira una proporción muy importante. La comida va a la basura y no hay distribución justa de esta comida y hay cada vez un mayor número de hambrientos en toda la tierra. Entonces esta ciencia transgénica que se promete como innovadora, que se promete como la base de la salvación del hambre del mundo, no es otra cosa más que una propaganda, no es una innovación y no está sustentada en el conocimiento y en los avances más recientes de la ciencia. Algunos colegas nos dicen que no hay que preocuparnos, que ya la Revolución Verde dejó claro que estos avances tecnológicos como los híbridos no fueron capaces de desplazar a los cultivos nativos, entonces que pueden coexistir, porque ante la falta de opciones para muchas de las tierras en donde los cultivos nativos llamados criollos sí pueden crecer, están planteando esta posibilidad de coexistencia cuando esto no es posible. Mucho menos lo es con esta nueva forma de tecnología, que es la tecnología transgénica, que a diferencia de los híbridos, sí puede penetrar, sí puede contaminar. Muy rápidamente, lo que yo quiero resumir para ustedes es, por un lado, dejarles claro que a 20 años de haber sembrado los primeros transgénicos, ha quedado demostrado por los hechos y por la ciencia que las promesas que hicieron a través de estas transformaciones transgénicas fueron falsas, son imposibles. A la primera pregunta, era claro que estos desarrollos que únicamente plantean resistencia a insectos, que por ejemplo en México no son importantes plagas, o tolerancia a herbicidas como el glifosato, que se usa de manera masiva, penetra en todas las células de las plantas y también contamina nuestros alimentos y mata todo aquello que no es tolerante a él, sería absurdo de usarse, por ejemplo, en las milpas mexicanas. Entonces, además de esta clara no necesidad de estos desarrollos, voy a hablarles de estos dos riesgos. Estos son los dos únicos realmente avances, innovaciones, entre comillas, que ha ofrecido esta ciencia transgénica, y era muy claro que aún en Estados Unidos, en donde son las corporaciones de una manera cerrada y vertical las que controlan el abasto de semillas, que a pocos años de haberse liberado los primeros transgénicos, ya más del 65% de los acervos de maíz que no deberían de tener transgénicos en aquel país ya lo tenían. Con base en esta información, el gobierno de México tendría que haber prohibido la liberación y haber cerrado las fronteras de estos cultivos transgénicos, y sin embargo no lo hizo y dejó que fluyeran estos transgénicos a través de las fronteras. Y era obvio que esta contaminación iba a ocurrir. El maíz es una planta de polinización abierta y una sola mazorca de maíz puede estar polinizada por miles de machos a cientos de kilómetros de distancias. Entonces, los transgenes se mueven a través de este polen, se mueven también a través de las semillas que intercambian los campesinos, y a pesar de que el gobierno de México, coludido con las corporaciones, trató de negar evidencia científica desde inicios del 2001, hemos corroborado científicamente que sí han llegado estos transgenes a varias de las siembras de maíces nativos de varios de los estados de nuestra República Mexicana. Afortunadamente, en términos de contaminación de estos acervos nativos, hoy por hoy la mayor parte de ellos están libres de transgénicos y es un momento crucial para detener esta colonización transgénica irreversible que podría significar la pérdida y destrucción para siempre de estas reservas vivas de diversidad imprescindibles para enfrentar los retos agrícolas del futuro, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, la ciencia precautoria, la ciencia verdaderamente basada en principios epistémicos, en conocimiento, demostró
de hecho, previamente a las liberaciones, que no iba a ser posible la coexistencia entre este maíz transgénico y el no transgénico. Ahora lo hemos demostrado de facto y es imprescindible que todos nos involucremos en exigir al gobierno que se proteja nuestro maíz, y no solamente el maíz, sino todos los cultivos, que son decenas de ellos, que han sido originados y diversificados en este país hace miles de años. Pero hay otro problema, y es que estos transgenes y sus derivados o asociados tóxicos están llegando a nuestro alimento, están llegando a nuestras tortillas, tlacoyos, atoles, pozoles, etcétera. Todas las formas que toma el maíz, nuestro alimento básico, en nuestra cultura hoy en día, y que son imprescindibles para la salud, para la vida, para todos los aspectos de los mexicanos, de la vida de los mexicanos. ¿Y por qué están llegando estos transgenes? Porque el gobierno de México los está aprobando para su alimentación como si fueran inocuos, y de esto nos están tratando de convencer los técnicos y científicos cooptados por las corporaciones y los mismos funcionarios del gobierno que están firmando la aprobación de estas líneas transgénicas. Una vez más se enfrenta esta ciencia transgénica que aseguran que estos productos son inocuos, con una ciencia precautoria que asegura que este tipo de alimentos y sus agrotóxicos asociados implican riesgos importantes y no son equivalentes sustancialmente. Y es que no lo podrían ser por la naturaleza misma compleja de los seres vivos. No son equivalentes sustancialmente, pero conforme se van acumulando los datos, y voy a resumir algunas de las evidencias que la doctora Senev de MIT ha integrado para convencer que hay ya suficiente evidencia experimental y epidemiológica para asegurar que no es seguro, saludable el consumir este tipo de productos. Esta es una curva que fue publicada en una de las revistas más importantes de Estados Unidos, Nature, que muestra un aumento de la prevalencia de autismo en el país vecino del norte. Esta curva presenta un aumento muy acelerado a partir de los 90s, y vemos que hay un cambio de frecuencia de 1 en 5,000 a 1 en 68 en la prevalencia de niños autistas antes de los 10 años. Esto es apabullante en uno de los países más desarrollados, supuestamente con una ciencia más avanzada, pero, sin embargo, no están pudiendo detener el avance de una enfermedad tan importante que obviamente está asociado a una cuestión ambiental que no están pudiendo controlar. ¿Cuál es el factor causante posible? La doctora Senev y varios otros científicos del MIT y de otras instituciones muy reconocidas de Estados Unidos apuntan a este agrotóxico que es faena, en México así se le llama comúnmente, lo pueden comprar los niños en las tiendas rurales, y uno de sus componentes importantes es el glifosato. Y son justamente las plantas, una de estas líneas que yo les mostraba, tolerantes a este agrotóxico, las que están dominando los campos. Inclusive ahora en México la soya transgénica autorizada es tolerante a este faena que se rocía de manera masiva, penetrando a todas las células de las plantas y contaminando los alimentos, como les decía. Y si ustedes se fijan, solamente el glifosato ha aumentado con una curva similar a la curva de aumento del autismo que les mostré, en contraste con otros tóxicos agrícolas. Y si nosotros nos vamos a ver cómo han aumentado las incidencias de muchas otras enfermedades, este es un artículo que salió recientemente que reporta que hay 22 enfermedades, todas asociadas con mal funcionamiento de los sistemas de desechos de tóxicos, como cánceres, mal funcionamiento renal, en fin, muchas otras enfermedades han aumentado en su prevalencia con un patrón muy parecido al del autismo y con un patrón que tiene una correlación de 1 con el glifosato. Y aunque con este tipo de evidencia no se puede establecer causalidad, esta se asoma de una manera muy contundente cuando uno ve este tipo de evidencia. Este tipo de evidencia y otras más drásticas han llevado a que en Sri Lanka,
en El Salvador se prohíba el uso del glifosato, debemos exigir que en México y que en todo el mundo también se prohíba. Pero también hay datos experimentales hechos en organismos de laboratorio como estas ranitas, hay datos epidemiológicos en Argentina mostrando el aumento de cánceres, de teratogenias en los campos cercanos que usan transgénicos, hay aumento en alteraciones genéticas celulares precancerígenas en trabajadores que están involucrados en el cultivo de la soya transgénica, recientemente publicados para Brasil. En fin, hay una cantidad de evidencia que va sumándose para, por ejemplo, cerdos que tienen sistemas orgánicos funcionales bastante parecidos a nosotros, en donde se ve claramente que aquellos que no fueron alimentados con transgénicos mantienen una inflamación mucho menor en sus estómagos que los que sí fueron alimentados con transgénicos. Y además estos cultivos implican una dependencia tecnológica, económica, política y una generación de alimentos tóxicos que pueden contaminar a toda la comida que se deriva de ellos, y esto es lo que estamos investigando en nuestro laboratorio. ¿Qué tanto el maíz que deriva que se transforma en tortillas, en tostadas, en diferentes formas, está ya contaminada con estos transgenes, para así seguir integrando nuevas comunalidades que nos ayuden desde ahora los consumidores, no solamente los productores, y con esta información científica y también con actos desde otros ámbitos de la cultura como el arte, a luchar en contra de esta transformación, de esta colonización tan destructiva que puede ser irreversible y que puede llegar un momento en el cual ya no haya marcha atrás, y en ese momento en el que ya no haya opciones para nadie, ya de nada nos servirá ni la ciencia, ni la evidencia, y ni siquiera la persuasión moral. Y bueno, pues esperemos que este momento no llegue y que la verdad sea revelada. El maíz transgénico es una forma de convertir a la comida, al maíz, en mercancía, y con ello convertirlo en muerte. Y finalmente quisiera invitarlos a que se sumen a los proyectos de arte, ciencia y resistencia como una praxis biocultural emergente que estamos proponiendo en colaboración entre la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Pro Oaxaca, para generar nuevas comunalidades, nuevas autonomías. Afuera hay un escritorio donde ustedes pueden firmar una carta que hemos enviado al presidente y que queremos suscribir por miles y miles de mexicanos. Hay mucha más información y bueno, no quisiera terminar sin recordar que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. It's a very powerful way that you end, very powerful way that you ended, and it's a very powerful way that you've ended, and in essence, they are still alive, and which is what I was also trying to say in many ways. I've been speaking before, and I don't want to say a lot, and so that maybe we have some more time for question answers. I'd just like to run through about 5 or 10 images, which I think are self-explanatory, and make 2 or 3 points, and then maybe we could open this up, or you could lead further. I'm not going to explain, I presume you can see.
there is much to say actually about each and every seed and each and every part of evidence here. Even the little books, each book recounts are like small local histories of specific events of resistance or death or massacres. Of records. Moving image books with projections and stories. Books with no words, a constitution with missing chapters, benches that you can listen to, these are just some images of different moments of the Sovereign Forest in different locations. Accumulations of evidence over time. I would simply like to say that I think in a certain way I have been following the Sovereign Forest where the Sovereign Forest goes. And for me it is beautiful and significant that it has brought me to Oaxaca. And there's a reason. For me personally, it in a way also makes me want to carry on working. In a way I would say that I think I brought my scene of crime with my multiple forms of evidence, impermissible evidence, to you. And I'm wondering how we could take my scene of crime with your scene of crime, my evidence with your evidence, and if there is a possibility of putting them together. For me, it has been most valuable to try and understand and to see and to experiment a multiplicity of evidence, a synchronicity of comprehensions, of multiple forms of comprehensions. Each piece of evidence is another route into the crime. Momentary comprehensions, many different types of comprehensions, even if it is for a short period of time. This as an experience for me has been most valuable. Even when you say, when Fernando ended with talking about many dishes, of various kinds related to maize and corn. Instantaneously for me, I felt each dish was a piece of impermissible evidence. And corn was the scene of crime, in a way. It is very hard to kind of come to grips with the fact that we are actually facing it is a war. I mean, the images that you showed, the data that you showed, the contamination that you showed, this is not happened by chance. So this is a war in many different ways, and it definitely is a cultural war. It is a war in not only in terms of contamination, but it's a psychological contamination. It's an advertising contamination. It's a political contamination. It's a construction of a constituency amongst us that actually approves of contamination. So in a way, very soon we would not call it contamination.
They would be, we would call it, we would address it positively as regeneration. So in such a context, it's just, I mean, it's very hard to come to terms with the fact that, I mean, if you look at just data in the last, say, 25 years, and this is official data and formal accepted government data in India in the last 25 years, we have had approximately officially declared 300,000 suicides of farmers. Which is actually, you may want to increase it unofficially, but because the unofficial data or the real picture would be much larger than 300,000. The percentage of suicides within the farming community is almost 50% more than the percentage of suicides of any other community. We are talking about, if you were to make an average out of this, you're talking about maybe about 40 to 50 farmers committing suicides every day for the last 25 years. Obviously, there are reasons that we have been discussing, why this is happening. We've been discussing all day today and yesterday as well. And one can see why this is happening. But what is hard to understand is why the nation has not come to a standstill. Why the government has not come to a standstill. Why have political parties not been tossed out of power when you have such an incredible scale of suicide? And so in that context, all I can say is that we have to enter into a more public space with this debate in a way that can actually draw in and entangle with open arms, with multiple forms of understandings and multiple forms of evidence, and to put in our impermissible evidence on the table in the center of the discourse about the crime that we are seeing, and to put it out there is I think the most important thing to do. That's all I would say just now, and maybe we could have more discussions later. I keep saying the same thing about in the interest of time. We will now move on to the next program step, but I did want to just quickly mention that you both, and before you, many other speakers have made very articulate and very, very convincing cases for a variety and various articulations of evidence. Another way to approach this is maybe to raise the question, where are these courts that we present the evidence to? And can we collaborate with our variety of creative and scientific evidence and present the evidence to joint courts or to courts that are related to each other, or can we create the courts, the public space? It's now my pleasure to welcome Lucia San Roman and the aliados from the Estudio CITAC to the stage, who heard the initial presentations, I think it was October 20th, of Amar, of Elena, and a few other speakers. And I just quickly want to point out that one of them was Gustavo Esteva, who unfortunately can't be here with us today. Angelica Palma Rodriguez was another presenter, and there were many others. And through a day of learning, listening, and paying attention, and eating delicious food, and being welcomed to the house of La Casa, where we had the pleasure of staying for a couple of days, we began to inhabit the home of someone else and began to tie these different narratives together. Lucia then worked with the aliados, witnessed these presentations over the last few weeks, and she will tell us now more about the process, and the aliados will tell us what came of it. So thank you, and thank you both, and thank you, Fernando.